Bueno, muy buenas noches, queridos estudiantes, queridos compañeros, jovencitos, jovencitas. Nos volvemos a ver en esta clase de Derecho Probatorio y hoy vamos a estudiar lo que es la prueba documental y la prueba por exhibición. Entonces les recomiendo, ojalá tengamos nuestro código a la mano y vamos conjuntamente analizando y estudiando este importantísimo medio probatorio. La prueba documental la encontramos a partir del artículo 243 de nuestro Código de Formas. Artículo 243. La prueba documental, como muchas otras pruebas, tal y como están consagradas en nuestro Código General del Proceso, son el producto, son el fruto de un proceso evolutivo de muchos años, proceso en el cual Colombia llega muy tarde. Hasta hace muy poco estábamos llenos de requisitos, de formalidades, de autenticaciones, de refrendaciones, de un sinnúmero de requisitos que pulverizaba el fin, la esencia y el contenido de la prueba documental. Entonces vamos a partir diciendo que la prueba documental ha sufrido un proceso de desformalización. Ha sufrido un proceso revestido del principio de la buena fe y está ahora acompasado con todas las innovaciones, con toda la modernidad, las TICs y todo lo referente a la modernización que estamos ahorita siendo beneficiados. Bueno, vamos a decir entonces que a pesar de esa desformalización en la prueba, no es menos cierto que el documentar nuestros actos, nuestros contratos, nuestras relaciones privadas es importante. A pesar de la buena fe, la mesura y la previsión hará siempre que nosotros documentemos nuestras relaciones, documentemos nuestros contratos. Por ejemplo, un préstamo, no puedo dejarlo a la flexibilidad o a la informalidad. Por lo general pensaríamos entonces en que esa relación de mutuo o de préstamo deberá ser documentada. Entonces, la flexibilización documental, ese proceso de modernización, ese baño de buena fe al documento, no riñe con que tengamos la precaución y la prudencia de documentar ciertas relaciones contractuales de orden privado. Bueno, vamos entonces a iniciar con el proceso de definir qué es la prueba documental. Y nos vamos entonces, como habíamos dicho, ojalá todos tengamos ahí nuestro código a la mano, ojalá estemos apoyados en la ley, que es lo que hemos venido haciendo siempre, y así nos vamos a dar cuenta de lo importante en los cambios y de lo importante que es una lectura pausada, una lectura concienzuda de la norma. Bueno, digamos entonces que el artículo 243 nos habla sobre las distintas clases de documentos. La norma, en ese esfuerzo de construir un concepto, de dar una acepción, nos explica claramente que el concepto de documento es muy amplio y complejo. Dice la norma: son documentos los escritos, los impresos, planos, dibujos, cuadros, mensajes de datos, fotografías, cintas cinematográficas, discos, grabaciones, magnetofónicas,
videograbaciones, radiografías, talones, contraseñas, cupones, etiquetas, sellos. Fíjense en esa extensa lista de documentos o de prueba documental. Y la norma dice, cupones, etiquetas, sellos y, coma, en general, todo objeto mueble que tengan carácter representativo o declarativo, coma, y las inscripciones en lápidas, monumentos, edificios o similares. Entonces, primero, ¿qué está diciendo? La norma dice, documento es todo objeto mueble de carácter declarativo o representativo. Recuerden, dentro de la definición está la palabra en general. En general, todo objeto mueble que tenga el carácter representativo o declarativo. Y las inscripciones en lápidas, monumentos, edificios o similares. ¿Cuál es la primera conclusión que tenemos que sacar de este primer inciso del artículo 243? El listado en donde se enumeran varios tipos de documentos no es taxativo, es meramente enunciativo. ¿Por qué? Porque en últimas dice en general, no dice estos exclusivamente, sino en general. Entonces, el listado que aparece en la norma, tenemos que recordar, no es un listado taxativo, sino meramente enunciativo por la frase en general. Bueno, entonces, dice, en general es todo objeto mueble que tenga el carácter representativo o declarativo. Entonces tenemos que hacer la diferencia y la explicación. ¿Qué es un documento con carácter declarativo? ¿Y qué es un documento con carácter documento de carácter representativo? Entonces, un documento con carácter representativo nos da una información explícita de algo, nos dice algo, nos informa en general una situación, un hecho. Por ejemplo, una fotografía, un dibujo, puede ser una videograbación, son documentos de carácter representativo. Nos muestran imágenes y nos informan situaciones, acontecimientos sociales, acontecimientos privados, personas en diferentes circunstancias. Eso es un documento de carácter representativo. Estamos desarrollando el concepto de documento. ¿Y qué es un documento de carácter declarativo? Un documento de carácter declarativo siempre estará expresando la voluntad de una persona. Esta declaración debe ser clara, debe ser inequívoca, ¿no? Y esa declaración siempre estará indicando quién la hace, o quién la crea, o quién la suscribe. Entonces, volvamos por favor nuevamente al concepto de documento. Hemos dicho que es un concepto amplio, es un concepto complejo, además, que nos da la noción a nosotros de que ese listado no acaba, sino que simplemente da unos ejemplos. Dice, son documentos escritos, impresos, planos, etcétera, etcétera,
etiquetas, sellos y en general todo objeto mueble que tenga carácter representativo o declarativo. En general, todo objeto mueble con carácter representativo o declarativo. Y ya dijimos, un documento representativo es aquel que informa, nos dice concretamente algo, explicita una situación, y el documento con carácter declarativo contiene siempre una declaración, valga la redundancia. El documento, cuando es de carácter declarativo, expresa una declaración de voluntad y está indicando siempre quién suscribe, quién la crea, de dónde proviene esa declaración. Por ejemplo, un documento declarativo puede ser perfectamente un contrato, una declaración de parte, un testimonio extraproceso. ¿Por qué? Porque son documentos que contienen declaraciones. Un contrato, ¿por qué? Porque los extremos contractuales están expresando a través de su capacidad y su consentimiento las obligaciones que contraen, los deberes que contraen, los derechos de los cuales son beneficiarios. Bueno, ahora, estamos en el artículo 243. Vamos al inciso segundo, que nos habla de las distintas clases de documentos. Y advierte una clasificación muy genérica. Dice, los documentos son públicos o privados. Los documentos públicos, obviamente, son los documentos otorgados por un funcionario público en ejercicio de sus funciones. El documento público, repito, es el otorgado por funcionario público en ejercicio de sus funciones o con su intervención. Entonces, si salimos ahora en época de coronavirus, de cuarentena, en donde existen leyes que restringen la libertad de locomoción, y nos encontramos con un policía de carreteras, que es un funcionario público, él, dentro de sus funciones, puede ponernos un comparendo, una multa, pero no podría, en ejercicio de sus funciones, imponernos un impuesto. Cuando hablamos de funcionario público en ejercicio de sus funciones, quiere decir que ese documento sea consecuencia de un manual de funciones. Todo funcionario público, según la Constitución y la ley, tiene determinadas tareas específicamente discriminadas en la ley. Porque si el funcionario público se desvía su poder, desvía sus tareas, ya no estaremos frente a un documento público, sino a un documento público arbitrario. Bueno, entonces dice, los documentos son públicos o privados. Documento público es el otorgado por el funcionario público en ejercicio de sus funciones o con intervención de él. Asimismo, previene y aclara la ley, documento público es el otorgado por un particular en ejercicio de funciones públicas. Ejemplo de ese particular en ejercicio de funciones públicas. Pensemos, el notario es un particular, es una persona que ejerce actos privados, pero con funciones públicas. ¿Cuándo? Cuando protocoliza los documentos, cuando protocoliza las escrituras públicas que tienen un trámite muy especial. Bueno. Otro ejemplo de un particular ejerciendo funciones públicas, el registrador de instrumentos públicos.
un particular ejerciendo funciones públicas. Otro, el director de Cámara de Comercio, particular ejerciendo funciones públicas. Prosigamos la norma. Los documentos son públicos o privados. Documento público es el otorgado por el funcionario público en ejercicio de sus funciones o con su intervención. Asimismo, es público el documento otorgado por un particular en ejercicio de funciones públicas. Ya dimos algunos ejemplos. Cuando consiste en un escrito autorizado suscrito por el respectivo funcionario, es instrumento público. Cuando es autorizado por un notario o quien haga sus veces y ha sido incorporado en el respectivo protocolo, se denomina escritura pública. Entonces, la escritura pública es un tipo de documento especial, y para la creación de una escritura pública se presentan varias etapas. La primera de ellas es la recepción. Se reciben los documentos, se reciben las identidades, se reciben las informaciones sobre el querer de las partes, puede ser un contrato de compraventa, un matrimonio, unas capitulaciones, una hipoteca. Se recibe la información, se recepcionan los documentos que nos digan la capacidad de las partes, su identidad, su ubicación y las generales de ley. Después viene la extensión de un documento. Se utiliza entonces el papel notarial y se va confeccionando el documento, que después de confeccionado es leído, y a ese documento se le otorga el consentimiento, la conformidad como tal, para finalmente el funcionario, el notario, extienda su autorización con su firma. El funcionario, al autorizarlo, da fe de ese contrato. Entonces, en la construcción de esa escritura pública tenemos varias etapas: la recepción, la extensión del documento, el otorgamiento o la firma, después de que las partes están leyendo de acuerdo con lo expresado en el documento, y finalmente la autorización, que es la firma del notario que da fe de ese contrato. Y después de estas etapas viene la protocolización y se convierte en escritura pública. Muy bien. ¿Qué tendremos que decir además de esto? Entonces, el documento es público si es otorgado por el funcionario público en ejercicio de sus funciones. También es un documento público cuando ciertos particulares en ejercicio de funciones públicas lo suscriben. Ya dimos los ejemplos, ¿no es cierto? Y también ya nos dimos cuenta de que un particular, por disposición de la ley, puede constituir y protocolizar las llamadas escrituras públicas. Bueno. Entonces, el artículo 243 que hemos visto nos está dando el concepto de que es un documento. Nos habla en ese concepto de que en general es un documento mueble de carácter representativo o de carácter declarativo, y nos habla de dos tipos de documento: el documento público, el otorgado por funcionario público en ejercicio de sus funciones; el particular, por disposición de la ley, que ejerce funciones públicas; y también nos habla del documento privado. ¿Y qué es el documento privado? Es el suscrito por las personas normales, personas naturales o personas jurídicas
pero todas ellas de derecho privado, no de derecho público. Entonces, los documentos privados, por lo general dan prueba de las relaciones entre particulares, sean personas naturales o sean personas jurídicas de derecho privado. Personas jurídicas de derecho privado. Sus contratos, sus relaciones privadas. ¿Son qué? Documentos privados, donde para nada se toca el interés del Estado. Muy bien, ahora pasamos a un tema muy importante que va a acabar con muchos mitos, con muchos tabús, que es el tema del documento auténtico. Por favor, el artículo 244, tatuado en su memoria, porque ese artículo le va a servir a usted para salir de muchos apuros, muchachos, ¿sí? Y es el tema atinente sobre el documento auténtico. La norma establece y desarrolla el principio constitucional del artículo 83 de nuestra Carta Superior, cuando nos habla de que se presumen auténticos los documentos, se presume la veracidad de la persona que lo crea, lo otorga o a quien se le atribuye. Entonces, cuando hablamos de documento auténtico, estamos hablando de una presunción de veracidad. Obviamente, presunción que, como sabemos, admite prueba en contrario. Entonces, pero, ¿qué es un documento auténtico? ¿O a qué se refiere la autenticidad? ¿Cómo definimos la autenticidad? ¿Será ir donde el notario y pagarle 15,000 pesos? ¿Será que las universidades, cuando nos exigen, por favor, ustedes ahora que entraron a la universidad les pide el acta de grado de bachiller auténtica, el diploma auténtico, fotocopia de la cédula autenticada, fotocopia de la tarjeta militar autenticada, fotocopia de salud autenticado? ¿Por qué? 5 documentos, 5 por 15, 15,000, 60, 70,000 pesos para el notario. Si encontramos el verdadero sentido, el verdadero alcance de la norma, tenemos que definir que un documento auténtico no es otra cosa que la certeza que existe sobre la persona que ha elaborado, manuscrito o a quien se le atribuye un documento. Vamos a leer la norma con pausa, con detenimiento. Dice: es auténtico un documento cuando existe la certeza sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito o firmado, cuando exista certeza respecto de la persona a quien se le atribuye el documento. Eso es la autenticidad. La autenticidad no es ir donde el notario a que le pongan un sello al documento y firme notario. No. La autenticidad implica la certeza que se tenga sobre la persona que ha elaborado, manuscrito, firmado o a quien se le atribuye un documento. Eso es el concepto de autenticidad. Repito, por favor, la certeza sobre la persona que ha elaborado, manuscrito o firmado
o cuando exista la certeza respecto a la persona a quien se atribuye un documento. Entonces voy a ponerles un ejemplo. Existe una niña muy linda en el curso que se llama María Antonia. Supongamos, puede ser Margarita, Shannon, Alejandra, no sé, cualquiera de ustedes. Y llega algún día al curso con una sonrisa solar, feliz, ilusionada. Recibió una carta que le dice palabras más, palabras menos, lo siguiente: desde que te conocí, mi vida ha tomado otro rumbo. Parece que el tiempo se hubiera detenido. Te veo y siento cosas extraordinarias. Eres tú, con el brillo de tus ojos, la persona ideal en mi vida. Pero esa carta la reciben y esa carta no tiene firma. Solo aparece allí una letra, una M. Decíamos entonces, esta niña recibe esa carta con una poesía que la conmovió, que la ilusionó, que la tiene volando. Y al final la letra M. Y es una carta hecha a mano, a pulso. ¿Qué podemos decir de esa carta? Hasta que no sepamos la persona que lo creó, que lo elaboró, que lo manuscribió o a quien se atribuya ese documento, vamos a decir que es un anónimo. ¿Sí? En cambio, a Juan Pablo o a Andrés te llegó un papelito también, pero no con frases amorosas ni con frases amables, sino con todo lo contrario, un pasquín completo. Pero igual, sin la identidad de la persona que crea ese documento. Entonces vamos a decir, en el caso del enamorado incógnito y en el caso del agresor incógnito, que de ese documento no se puede decir quién lo creó, quién lo elaboró, quién lo manuscribió. No podemos atribuir a una persona en especial la creación de ese documento. Y entonces se quedará como un documento anónimo. Lo manuscribió. Es un manuscrito. Pero puede ser también que lo escribió a máquina o en computador, lo imprimió y no lo firmó. Igual, se elaboró sin firma. Se manuscribió amanuense, a pulso, hizo la carta, lo elaboró con medios mecánicos, con medios electrónicos. En todo caso, no podemos en ninguno de los dos ejemplos atribuir a una persona la creación de este documento. Y si no podemos atribuir a una persona, decimos que ese documento no tiene autenticidad referente a la identidad de la persona que lo crea. Entonces, repetimos, la autenticidad es la certeza sobre la persona que elabora, manuscribe, firma, o cuando no tengamos la certeza de la persona a quien se atribuye la autoría de ese documento. Entonces, la autenticidad no es ir donde el notario a que nos pongan una firma. No es llevar a un testigo a una declaración extra proceso para que la firme. No necesitamos las firmas de los notarios, ni los sellos de los notarios, ni las apostillas de los notarios.
ni estar enriqueciendo a los notarios. La ley dice ahora que esas declaraciones y que esos documentos, así sean en copia, se presumen auténticos. Se presumen auténticos, es decir, se presume que se tiene certeza sobre la persona que lo elaboró o a quien se atribuye ese documento. Bueno. Siguiendo con el estudio de la norma, dice, es auténtico un documento cuando existe la certeza sobre la persona que lo elabora, lo escribe y lo firma, o cuando existe la certeza respecto de la persona a quien se atribuye el documento. En el inciso segundo viene una joya y la revolución radical en materia de la presunción de autenticidad. Los documentos públicos o privados. Ojo con esto. Los documentos públicos o privados se presumen auténticos. Usted puede llevar cualquier documento de un funcionario público, de Corpo Nariño, de la gobernación, de la alcaldía, de la tesorería, y ese documento puede ser en original o en copia, no importa, se presume auténtico. Y si el documento es privado, un contrato de arrendamiento, un contrato de compraventa, en original o en copia, se presume auténtico. Es decir, se presume que hay certeza sobre la persona que lo crea. Hasta ahí estamos. Dice, los documentos públicos y privados se presumen auténticos. Ojo, dentro de un proceso, por el origen de un proceso, dice, los documentos de las partes, el demandante o el demandado, o de terceros, se presumen auténticos. Igual, en original o en copia. En original o en copia. No hay que ir donde el notario. No hay que ir a enriquecer más a ese señor. Los documentos públicos y privados emanados de las partes o de terceros. En un proceso, las partes aportan su documento en copia o en original, se presumen auténticos. Un tercero, ¿quién puede ser un tercero? Un testigo que no es parte, puede aportar su declaración, se presume auténtica. Los documentos en original o en copia, elaborados, firmados, manuscritos, y los que tengan reproducción de la voz, de la imagen, se presumen auténticos mientras no hayan sido tachados de falsos o desconocidos según el caso. Entonces, ¿cómo nosotros podemos desvirtuar la presunción de autenticidad? ¿Cómo podemos atacar esa presunción? ¿Cómo podemos demostrar en contrario que no existe la certeza y que no es tan claro la persona a quien se atribuye un documento? ¿Cómo se ataca la presunción de autenticidad? De dos formas: con la tacha de falsedad o con el desconocimiento de documento. ¿Y qué es eso de la tacha de falsedad? La tacha de falsedad es un medio de defensa que nos está diciendo, mire señor juez. Ejemplo, en un proceso ejecutivo demandan a José Álava con una letra de cambio, con un pagaré, con una factura. Pongamos que el título base de recaudo para la demanda sea una factura. Entonces dice, el señor José Álava debe a Ferretería Argentina la suma de 14 millones de pesos
que deberían ser pagados el día 15 de mayo del 2019. Un título ejecutivo. Al final, quien acepta la obligación no es la firma de Fernando Álava. Entonces, yo nunca he firmado, yo no mandé a pedir esa mercancía a la ferretería porque me cobran a mí, yo no autoricé, esa firma no es mía. Entonces viene la tacha del documento en punto de que la firma del deudor no es la del demandado. ¿Y cuándo viene el desconocimiento de un documento? El desconocimiento es cuando se le aportan documentos que no son suscritos por la parte. Cuando se aportan documentos que no son suscritos por la parte. Por ejemplo, yo tengo una empresa y está haciendo negocios con otra. Y resulta que hubo un conflicto y nos fuimos a un proceso. La empresa A, que es la mía, entró a un conflicto con la empresa B, que era una empresa con la que teníamos relaciones comerciales. Y de repente, como prueba, ellos dicen, miren, aquí el abogado del señor Jaime Hernández dice que acabemos las relaciones y que a partir de tal día se acaban las relaciones. Es un documento que no está firmado por la parte, pero que involucra mis intereses. Entonces, respecto a los documentos firmados por un tercero, se habla de el desconocimiento. El desconocimiento. Entonces, ¿qué hemos dicho hasta ahorita, muchachos? Que los documentos se presumen auténticos, sean públicos o privados, sean originales o en copia, sean documentos de voz, cintas magnetofónicas, reproducción de voz, reproducción de imagen, mientras no hayan sido tachados. La pregunta para su parcial en tercer corte será: ¿cómo se desvirtúa la presunción de autenticidad? Ya tenemos la respuesta: con la tacha de falsedad o el desconocimiento del documento. Bueno, sigamos con nuestro análisis normativo. Luego dice: también se presumen auténticos los memoriales. ¿Qué es eso de los memoriales? Son esos escritos o esos documentos también ahora digitalizados en donde nosotros pretendemos impulsar un proceso. Los memoriales son actuaciones que impulsan un proceso. Pueden ir en copia, no se necesita original. Cuando hablamos de documento escrito, entonces simplemente se imprime. Yo puedo estar en otra ciudad, le digo a mi secretario, imprímame, y mi firma está digitalizada, vaya en copia. No es la firma original. Esos memoriales se presumen auténticos. No necesita que sea ni el original, ni que sea la firma viva del apoderado. También se presumirán auténticos los memoriales presentados por las partes. Las demandas se presumen auténticas. Antes nosotros teníamos que presentar 20 demandas porque, supongamos, somos abogados de un banco y nos dicen 20 demandas. Teníamos que ir donde el notario a autenticar nuestra firma. Ahora ya no es necesario. Se presumen auténticas las firmas de las demandas. Así estén en copia. Así estén en copia. Se presumen auténticas. Entonces, las demandas ya no tenemos que autenticar. Las contestaciones, lo mismo, que se nos vence el término para contestar. Nos tocaba pegarnos el trote de la oficina al juzgado o de la oficina a la notaría para hacer que el notario autentique nuestra firma o que el funcionario judicial autentique nuestra firma y ponga
nota de presentación personal. A las 5:45 de la tarde se presentó el abogado Pepe Pótamo a presentar la demanda y presentó cédula de ciudadanía, número tal y tarjeta. Ya no. Simplemente se manda la demanda, se manda la contestación, se envía al juzgado y el juez tiene que presumir que es nuestra firma. Así sea en copia o en original. Presunción de autenticidad. Se presumen los memoriales presentados que formen parte del expediente, incluidas las demandas, las contestaciones. Los memoriales o documentos que impliquen disposición del derecho de litigio. Imagínense la calidad o el calibre de un memorial, de un escrito, en donde yo diga como abogado, por favor, señor juez, termine el proceso. Termine. Estoy disponiendo el derecho de litigio. Antes era inconcebible que no vaya personalmente el abogado a terminar un proceso, por pago, por transacción, por novación, por compensación. Era imposible. Tenía que ir en carne y hueso, con sol, con lluvia, con frío, hacerse presente ante el juez, ante el secretario, presentar su documento, su tarjeta, firmar, sello, rúbrica, sello tras sello. Y si no podíamos ir al juzgado, teníamos que ir a una notaría. Ahora, hasta ese tipo de documentos de tanta trascendencia procesal se presumen auténticos y no necesitan ningún tipo de autenticación. Cero autenticaciones. Cero autenticaciones. Cuando usted esté en consultorios jurídicos y vaya a un usuario y le diga, señor, porque allá le van a decir doctor, es lo más satisfactorio para ustedes que en octavo y noveno semestre ya le digan doctor. Y la sonrisa, y muchas lindas muchachas que ahora ostentan sencillez, tranquilidad, se pondrán zapatillas altas y vestidos de paño. Y si les dicen doctoras, entonces a veces ya ni saludan a los profesores. No pierdan, por favor, la compostura, ¿no? Nunca pierdan la humildad. Cuando estén allá en consultorios jurídicos y vaya una persona y le diga, yo no tengo el original de mi contrato, de una factura, de un documento, de un contrato, no le digan sandeces. No lo pongan a hacer actos de proeza. Busque ese contrato, señor, búsquelo, por favor. Y tiene que traérmelo aquí, a el auténtico, así sea húmedo, arrugado, pero es el auténtico, el original. No. Se pueden iniciar demandas, incluso ejecutivas, con copia del documento. Y cuando digo puede iniciar una demanda con copia de un documento, no estoy diciendo títulos valores. Ojo con esto. ¿Sí? Porque los títulos valores, recuerden, son una especie del título ejecutivo. Y ellos no tienen presunción de autenticidad en copia. Deberán aportarse en originales. Yo hablo de títulos ejecutivos generales, no de títulos valores. Puede aportarse en copia y suficiente la copia para instaurar una demanda. ¿Estamos hasta ahí? Bueno. Sigamos el ejercicio porque es muy importante que ustedes salgan de esos mitos, y que no cometan improperios y arbitrariedades con los usuarios por desconocimiento de la norma. Dice, se presumen los memoriales, demandas, contestaciones y los que impliquen disposición del derecho de litigio. Los que implican disposición del derecho de litigio, ya lo dije, no necesitan autenticación. Incluso el proceso que termina, el memorial que termina el proceso,
no necesita autenticación. Se presumen auténticos. Que muchos juzgados lo siguen pidiendo, pues no se ponga tampoco a pelear ni a encuellar al secretario que le pida eso. Simplemente explíquele la norma y si no tiene, si está impermeable a la norma, cúmplale el requisito. ¿Sí? Porque hay que ser flexible con esos funcionarios que todavía andan pidiendo autenticaciones. Los memoriales de sustitución. Los memoriales de sustitución no necesitan autenticación ni nota de presentación porque están aquí. Están aquí. Miren, inciso tercero. También se presumirán auténticos los memoriales presentados para que formen parte del expediente, incluidas demandas, contestaciones, los que impliquen disposición del derecho de litigio y los poderes en caso de sustitución. Entonces, recordemos la figura de la sustitución, muchachos. ¿Qué es la sustitución? Es la facultad que tiene un abogado de delegar en otro colega, un compañero, un amigo, un socio, la representación de un cliente temporalmente. Entonces, si su profesor de Derecho Procesal o de Derecho Probatorio tiene una audiencia un día miércoles en la mañana, que los días miércoles son sagrados porque tengo el compromiso académico, y coincide con que esa audiencia se realizará ese miércoles, perfectamente yo puedo sustituir, es decir, otorgarle un poder a un colega para que me represente en esa diligencia. Ese poder de sustitución no necesita autenticación. Ese poder de sustitución no necesita autenticación. ¿Por qué? Porque es temporal. ¿Por qué? Porque se presume auténtico. Vamos al inciso cuarto del artículo 244. Dice: asimismo se presumen auténticos todos los documentos que reúnan los requisitos para ser títulos ejecutivos. Ya les había dicho, los títulos ejecutivos como contratos, los títulos ejecutivos como facturas, títulos ejecutivos liquidación de impuestos, título ejecutivo el de arrendamiento, pueden ser base de recaudo en copia, y con la simple copia de ese contrato yo puedo iniciar un proceso sin que el juez me exija el original. ¿Por qué? Por la presunción de autenticidad. Bueno, dice, la parte que aporte al proceso un documento en original o en copia reconoce con ello su autenticidad. Es lógico. Y no podrá impugnarlo excepto cuando al presentarlo alegue su falsedad, pues nadie alega su propia torpeza. Los documentos en forma de mensaje de datos se presumen auténticos. Entonces, las conversaciones, las charlas vía WhatsApp, usted las imprime, si las aporta a un proceso, se presumen auténticos. ¿Quién tiene la carga de la prueba? Es decir, que eso nunca existió, que no pasó. La parte a la cual usted le enrostre esa prueba. La parte a la cual usted le enrostre esa prueba. Bueno. Y aquí viene algo que es supremamente importante.
La filosofía de la presunción de autenticidad se aplica en todos los procesos, en todos, verbal, verbal sumario, ejecutivo, de sucesión, de línea de amojonamiento, y en todas las jurisdicciones, ojo con eso, en todo tipo de proceso y en todas las jurisdicciones. He ahí la importancia del Código General como matriz para todas las jurisdicciones, es decir, en laboral, en penal, en administrativo, en justicia penal militar, en derecho agrario, en derecho de familia, en derecho tributario, se aplica la presunción de autenticidad. Ojo con esto. Conclusión. Lo dispuesto en este artículo se aplica a todos los procesos y en todas las jurisdicciones. En todas las jurisdicciones. Bueno, también es importante reseñar o enumerar qué documentos no tienen presunción de autenticidad. ¿Cuáles serán esos documentos? Es decir, documentos que requieren ese sello, esa certificación, esa constancia de que la firma que va allí es la de quien otorga el documento, de que existe certeza sobre la persona que lo otorga, lo suscribe o lo manuscribe. Es decir, ¿qué documentos todavía deben autenticarse? Entonces, excepciones a la presunción de autenticidad. La primera sería el poder inicial. El poder entonces mantiene la exigencia de la autenticidad. Otro, no admite copia, solo únicamente el original. Los títulos valores, letra de cambio, pagaré, cheque, factura, todos los títulos valores descritos en nuestro Código de Comercio siempre deberán aportarse a una demanda en original. De lo contrario, ustedes se imaginan, le saco fotocopia color a un cheque, 10 fotocopias, y entonces podría iniciar 10 acciones ejecutivas con los cheques. Entonces, el fin de mantener la obligatoriedad de presentar el original es precisamente para evitar esa temeridad. Otros documentos que todavía persisten en cuanto a la autenticidad son los relacionados con el artículo 251, son los documentos otorgados en el exterior o pruebas otorgadas en el exterior, documentos públicos sobre todo, en donde requiere la intervención del Ministerio de Relaciones Exteriores, y cuando son documentos otorgados por funcionarios públicos extranjeros, se requiere lo que se llama el apostillaje o la apostilla, que es una forma de autenticidad. Entonces, en esos casos podemos decir que se mantiene la exigencia de la autenticidad. El apostillaje es certificar la autenticidad de ese documento, o sea, se mantiene todavía. Podemos decir, a grosso modo, si usted va conduciendo su vehículo por el parque central de la ciudad de Pasto y al ser requerido por un agente de tránsito le dice, por favor, los documentos del carro, pues a él no se le ocurra tratar de explicarle el sentido del artículo 244. Aquí está la copia del seguro, aquí está la copia de mi pase, aquí está la copia de la licencia, aquí está la copia de la tarjeta de propiedad, porque él no va a entender eso. Además, existen ciertas disposiciones especiales
que no han sido derogadas automáticamente, entonces porte sus documentos originales, porque de lo contrario va a tener inconvenientes. Otro de los casos en los cuales todavía no opera la presunción de autenticidad es para los títulos ejecutivos de alimentos, por ejemplo en las comisarías, en bienestar familiar, cuando se concilian los alimentos entre un padre y una madre, se concilian custodias y se pretende posteriormente, ante el incumplimiento de esos compromisos, iniciar un proceso ejecutivo. El juez requiere todavía la autenticidad por parte del funcionario que concedió esos alimentos. Entonces dicen, por favor, necesito que diga que es primera copia auténtica, que préstame el ejecutivo, la firma del comisario, del funcionario conciliador o del funcionario de bienestar familiar. Persiste entonces en esos casos las autenticaciones con todos los rigores y formalismos que la norma trató de desarraigar. Bueno, eso es lo fundamental sobre la prueba documental. Vamos a hacer un muy ligero repaso de algunas normas respecto a documentos, pero simplemente a nivel informativo, porque lo fundamental está, digamos, en los dos primeros artículos, artículos 243 y 244. El artículo 245 habla sobre la aportación de los documentos. Los documentos se aportarán al proceso en original o en copia. Las partes, si tienen el original, apórtenlo, salvo que usted justifique el tener el original, un carnet, alguna cuestión supremamente razonable para que no aporte el original. El original puede aportar en copia, pero si tiene el original, la ley le exige a usted aporte el original, que es otra cosa diferente a la presunción de autenticidad. Las partes deberán aportar el original del documento cuando estuviera en su poder, salvo, o sea, podrá aportar la copia si justifique el por qué debe tener el original. Cuando se allegue copia, el aportante deberá indicar en dónde se encuentra el original si tuviera conocimiento de ello. Artículo 246, valor probatorio de las copias. Las copias tendrán el mismo valor probatorio del original, salvo cuando por disposición legal sea necesario la presentación del original o de una determinada copia, sin perjuicio de la presunción de autenticidad. La parte contra quien se aduzca copia de un documento podrá solicitar su cotejo en el original. Ejemplo: propongo un proceso de restitución de inmueble con la copia de un contrato, un contrato de arrendamiento en copia. Y el demandado, al contestar la demanda, dice: no, esa firma no es mía, necesito el original para la prueba grafológica. En ese caso será deber, porque en la copia no se pueden realizar los experticios grafológicos para determinar si la tacha del documento puede prosperar o no. Entonces, artículo 247, valoración de los mensajes de datos. Es muy concurrida esta prueba en los casos de familia, en los casos de filiación, en los casos de divorcio por la cuestión de las relaciones sexuales extramatrimoniales y todas esas cositas. Es muy recurrido los mensajes de texto, los WhatsApp, todas esas cositas, dejando de lado la licitud o la ilicitud. Es prueba que debe y puede valorarse. Artículo 247, valoración de los mensajes de datos. Serán valorados como mensajes de datos los documentos que hayan sido aportados en el mismo formato en que fueron generados, enviados o recibidos, o en algún otro formato que los reproduzca con exactitud. La simple impresión en papel de un mensaje de datos será valorado de conformidad con las reglas generales que hemos estudiado.
Entonces, imprimo esas conversaciones, las aporto y cuando manifiesto que en tales fechas estuvieron conversando o informo todo lo relativo a las circunstancias de esos documentos traídos de las bases de datos, se presumen auténticos. Y será tarea de la contraparte desvirtuar la veracidad de esos documentos. Importante cuando veíamos que la presunción de autenticidad no se aplica para ciertos casos. El artículo 251 habla de documentos en idioma extranjero y otorgados en el extranjero. Este artículo nos trae documentos que no están cobijados bajo la presunción de autenticidad, es decir, guardan ciertas formalidades y todavía persiste el requisito de la autenticación o del apostillaje. Leamos la norma, por favor. Para que los documentos extendidos en idioma distinto del castellano puedan apreciarse como prueba, se requiere que obren en el proceso con su correspondiente traducción efectuada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, por un intérprete oficial o por traductor designado por el juez. En los dos primeros casos, la traducción y su original podrán ser presentados directamente. En caso de presentarse controversia sobre el contenido de la traducción, el juez designa un traductor. Recuerden que autenticidad implica tener certeza. Tener certeza. En este caso, no hay certeza y el juez puede darse esos trabajitos de designar traductor. Entonces tampoco opera ni la buena fe, ni la presunción de veracidad, ni de autenticidad. Los documentos públicos otorgados en país extranjero por funcionario de este o con su intervención se aportarán apostillados de conformidad con lo establecido en los tratados internacionales ratificados por Colombia. En el evento de que el país extranjero no sea parte de dicho instrumento internacional, los mencionados documentos deberán presentarse debidamente autenticados por el cónsul o agente diplomático de la República de Colombia en dicho país, y en su defecto por el de una nación amiga. Entonces, los casos y circunstancias descritas en el artículo 251 respecto a documento en idioma extranjero o documento otorgado por funcionario público del exterior todavía requiere del apostillaje, de la autenticación o de las certificaciones. Artículo 252. Documentos rotos o alterados. Los documentos rotos, raspados, parcialmente destruidos se apreciarán de acuerdo a las reglas de la sana crítica. Las partes enmendadas o interlineadas se desecharán a menos que las hubiere salvado bajo su firma quien suscribió o autorizó el documento. Si hay documentos rotos, alterados y cualquier duda en general, se resuelven de acuerdo a los criterios ¿de qué? De la sana crítica. ¿Cuáles son las tres reglas? La ciencia, la experiencia y la lógica. Bueno. Esto podremos decir entonces, muchachos, es lo fundamental que podemos rescatar dentro de la llamada prueba documental. Ahora vamos a ver lo que se llama la exhibición de documentos. La exhibición de documentos la encontramos en el artículo 265. 265 dice: la parte que pretenda utilizar documentos o cosas muebles. La parte que pretenda utilizar documentos o cosas muebles que se hallen en poder de otra parte o de un tercero deberá solicitar en la oportunidad para pedir pruebas que se ordene la exhibición. Miren, muchachos, esta es una prueba de pronto muy poco recurrida porque hay normas que pueden suplirlas y todo depende del criterio del juez con el que estemos trabajando. Por ejemplo, el artículo 82
en el numeral sexto puede sustituir perfectamente esa prueba. ¿Qué es el artículo 82? Habla sobre los requisitos de la demanda. En el numeral sexto, el demandante podrá indicarle al juez que el demandado o un tercero tiene unos documentos, tiene unos bienes muebles que pueden servir de prueba en el proceso y puede el juez pedirlos con todos los poderes disciplinarios y de instrucción que tiene un juez. Haría la prueba de exhibición, de pronto podría serla innecesaria si se hace buen uso del numeral sexto del artículo 82. Yo le digo al juez, mire, necesito unas pruebas que están en poder de la contraparte de un tercero. Recuerden, artículo 86, numeral segundo, podría suplir esta tarea de que se exhiban documentos o cosas muebles. Igualmente, otra norma sustitutiva para la exhibición la encontramos en el artículo 96, numeral quinto, respecto a la contestación de la demanda. Si yo en la demanda he requerido de la parte o de un tercero, y sobre todo en este caso, cuando es de la parte que aporte documento, cosa mueble, que servirá probatoriamente para el proceso, la parte tiene el deber de aportar. Y de ahí lo importante de decirle al juez, por favor, no nos vamos a una exhibición desde ahorita, yo quiero que usted pida esos documentos. Y el artículo 96, numeral quinto, respecto a la contestación, dice que el demandado deberá aportar los documentos que hayan sido solicitados por la parte demandante en la demanda. Recuerden, 82, numeral sexto, y 96, numeral quinto, podrían suplir la prueba de la exhibición. Pero como ya está tipificada en la norma, vamos a estudiarla muy brevemente. Entonces dice, procede la prueba de exhibición, artículo 265. Cuando la parte pretenda utilizar documento o cosa mueble que se halla en poder de la otra parte o de un tercero, y deberá solicitarlo en la oportunidad para pedir pruebas. ¿Cuándo? Artículo 82, numeral segundo, artículo 96, numeral quinto, artículo 82, numeral sexto, repito, artículo 96, numeral quinto. El trámite de la exhibición. Quien pida la exhibición expresará los hechos que pretende probar con tal exhibición. Deberá afirmar que el documento o cosa se encuentra en poder de la persona llamada a exhibirlos, su clase, la relación que tenga con aquellos. Si la solicitud reúne los anteriores requisitos, el juez ordenará que se realice la exhibición en la respectiva audiencia y señalará la forma en que debe hacerse. Pero ¿para qué si usted ya lo pidió conforme al 82, numeral sexto? Cuando la persona a quien se ordene la exhibición sea un tercero, el auto respectivo se notifica por aviso. Si es a la parte a quien se le pide esos documentos, esos bienes, se notifica obviamente por estados, pero si esos bienes, esos documentos están en manos de un tercero, se le notifica por aviso. Algo importantísimo y pregunta para su parcial de tercer corte. Recuerden, cuando la persona a quien se ordene la exhibición sea un tercero, el auto respectivo se notificará por aviso. Presentado el documento, el juez lo hará transcribir o reproducir a menos que quien lo exhiba permita que se incorpore al expediente. De la misma manera procederá cuando se exhiba espontáneamente un documento. Si se trata de cosa distinta de un documento, el juez ordenará elaborar una representación física mediante fotografías, videograbación o cualquier otro medio idóneo. Ahora, ¿qué pasa si ordenada la exhibición, hay renuencia y oposición a la exhibición? Viene una sanción procesal y probatoria. Veamos entonces lo que dice el artículo 267.
Si la parte a quien se ordenó la exhibición se opone en el término de ejecutoria del auto que la decreta o en la diligencia en que ella se ordenó, el juez al decidir la instancia o el incidente en que aquella se solicitó apreciará los motivos de la oposición. Si no la encontrare justificada y se hubiera acreditado que el documento estaba en poder del opositor, tendrá por cierto los hechos que quien pidió la exhibición se proponía probar, salvo cuando tales hechos no admitan prueba de la confesión, caso en el cual la oposición se apreciará como indicio en contra del opositor. En la misma forma se procederá cuando, no habiendo formulado oposición, la parte deje de exhibir el documento, salvo que dentro de los 3 días siguientes a la fecha señalada para diligencia pruebe, siquiera sumariamente, causa justificativa de su renuencia y exhiba el documento en la oportunidad que el juez señale. Cuando es un tercero quien se opone a la exhibición o rehúsa sin causa justificada, el juez le impondrá multa de 5 a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Los terceros no están obligados a exhibir documentos de su propiedad exclusiva cuando gocen de reserva legal o la exhibición les cause un perjuicio. Entonces, hay que recordar que es una reserva legal. Reserva legal en casos de seguridad nacional, en casos de reserva de industria, de comercio, de productos especiales. Es muy limitado lo que es reserva legal. Yo creo que se limitaría a unos 3 casos, que es orden público, seguridad nacional, la cuestión esta del secreto industrial, que tiene reserva legal, de resto no. De resto no. Bueno, entonces, queridos estudiantes, hemos dado un brochazo muy ligero, un brochazo muy chirle a 2 temas que son de suma importancia: la prueba documental y la prueba por exhibición. Un abrazo fraterno, les deseo paz, les deseo bien en estos tiempos. Por medio de los representantes estaremos despejando cualquier duda, cualquier inquietud. Los extraño mucho, no es muy grato hablarle a un computador. Y estaremos tratando de, como les digo, a través de su representante, responder las inquietudes o preguntas que realicen. Muy buena noche. Muchas gracias.